Continúa el capítulo 21. Vamos a continuar hablando sobre este capítulo. Si tiene usted más tiempo, por favor. Hay una parte acá que se llama ahora la Nueva Jerusalén dentro de este capítulo 21 del libro del Apocalipsis. Vamos a continuar, si usted nos permite, Adelante, interpretando. adelante. Continúa la lectura entonces. Dice Juan: Después se acercó a mí uno de los 7 ángeles de las 7 copas, llenas con las 7 últimas plagas. Me dijo: Ven, que yo voy a mostrarte la novia, la esposa del Cordero. Entonces, en una visión espiritual, me colocó en un cerro grande y elevado, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo del lado de Dios, y de la que irradiaba la gloria de Dios. Su resplandor era el de una piedra preciosísima, y su color se parecía al del jaspe, destellante de luz. Bueno, uno de los 7 ángeles. ¿Cuáles son los 7 ángeles? ¿Cuáles son los 7 ángeles que tienen las 7 copas? Bueno, vamos a empezar por Michael, por Gabriel, ¿verdad? Por Rafael, por Samael, por Zachariel, por Anael y por Orifiel. Fíjense bien, 7 ángeles. Uno de los 7 que tiene las plagas. Esa simbología de la copa llena de plagas de ese ángel, que es parte de los 7, porque no dice cuál de los 7, solo dice el ángel que tiene la copa, uno de los 7. Ese ángel prácticamente se está refiriendo al ángel Zachariel, ¿verdad? Que tiene la copa, porque es el sexto. Se está refiriendo pues al sexto ángel. Y lo lleva a él a un lugar especial para que visualice la nueva Jerusalén. Y dice que brilla como el jaspe, como un diamante. ¿Por qué? No se está refiriendo, y voy a aclarar ahí con todo el respeto que merecen los de la religión judía, con todo el respeto que merecen los cristianos y con todo el respeto que merecen los seguidores de Ismael, ¿verdad? Del Islam, porque son 3 grandes religiones que tenemos que aceptarlas como tal, porque son las principales que prácticamente dirigen a la humanidad. Entonces, con respeto a ellos 3, porque soy admiradores de esas 3 religiones, pero admiro los principios espirituales de esas religiones que otrora se manejaban equilibradamente en bien de la humanidad. No estoy diciendo tampoco que ya perdieron los principios, no, no, conservan esos principios y son reales, son verdaderos. El problema es que la humanidad ya no tiene acceso a esos principios. Y entonces está la humanidad, como decimos, metida en un gran berenjenal, porque de esas 3 grandes religiones surgieron otras. Y allí es donde la humanidad está confundida. No sabe qué rumbo tomar, no sabe qué camino tomar. Entonces, no se está refiriendo a Jerusalén, la ciudad física. Se está refiriendo a la nueva humanidad. O como manejan por ahí el término de razas, a la nueva raza. A eso se está refiriendo. Entonces a Chariel le presenta a Juan, le presenta a la ciudad, mira, esa es la nueva humanidad. Mira qué lindo, qué bello. ¿Ve? ¿Por qué? Porque está gobernada por el poder de Dios, por el conocimiento de Dios. O sea que inicialmente esa humanidad lleva los principios divinos. Entonces el ángel Zachariel se la muestra, pero él tiene la copa. ¿Y cuál es esa época? ¿Cuál es ese tiempo que este ángel, el sexto,
derrama la copa. Déjenme decirles que a partir del 2020 para acá, el ángel Zachariel ya derramó las 7 plagas de Egipto. Ya las derramó. Ahora estamos esperando al séptimo y último, que es orifial, ¿no? El séptimo y último, que también tiene una copa y está llena de amargura. ¿Cuándo la derrama? Señores, estamos próximos a que el séptimo ángel derrame la copa. Entonces, en esa visión celestial, en esa dimensión desconocida, lo lleva de donde está el ángel Zachariel a Juan para que visualice la nueva humanidad que está por venir. Pero vamos a continuar ahí, hermano. Continuamos la lectura. La rodeaba una muralla ancha y alta, con 12 puertas. En esas puertas 12 ángeles, y en cada una escritos los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Vamos a detenernos. Resulta que cuando se hunde el continente Atlántico, 12 tribus fueron rescatadas, con una más. 12 más 1 serían 13 tribus, de las cuales, en aquella época, donde se hunde el continente, y que era comandado por el gran maestro de la venerable logia blanca, Ramú, venerable maestro Ramú, que es literalmente el Noé bíblico. En esa época, entonces, igual rescatan a las 12 tribus más la de él, porque estaban egipcios, persas, sumerios, estaban mayas, incas, toltecas, anasasis, hopi, esas eran las tribus. Entonces, aquí confunden las cosas y dicen que las 12 tribus son la tribu de Benjamín, la tribu del otro, la tribu del otro. Ahí lo que terminan, lo que cambian son términos, pero cuando se refieren a Benjamín, a eso se están refiriendo a esas tribus que poblaron parte de la meseta central de Asia y África y Europa, y para este otro lado, pues los Estados Unidos, Centroamérica y Suramérica. Pareciera que 7 agarraron para aquí, 6 para allá. Y la tribu de Ramú, que es la 13ª, se queda allá por el Medio Oriente. Ahí donde está el conflicto bélico ahora. Las otras 6 para América. Y lo demás es historia. Ahí van a ver culturas antiguas, mayas, incas, todos con principios divinales. ¿Por qué? Porque eran las 13 tribus de Dios. La palabra Israel quiere decir Isis, Ra, que es el hijo. Isis es la la madre. Ra es el hijo y él es el ser, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se está refiriendo a la primera tríada espiritual, ¿no? Entonces, Israel. Pero la gente le interpreta de otra forma. De lo que estoy hablando, los verdaderos investigadores judíos del Islam, de Mahoma y los primeros papados, saben que es cierto lo que estoy afirmando. Entonces vinieron y le dieron un nombre a un pueblo, a un país que le llaman Israel. Y le dan el nombre a la ciudad santa, que es Jerusalén, físicamente hablando. Pero cuando ya el ángel lleva a Juan a esos límites, a esos niveles, se está refiriendo prácticamente a cosas espirituales, completamente espirituales. Porque incluso la palabra Jerusalén
tiene significado esotérico. La gente se lo dice, Jerusalén, la ciudad santa. Jerusalén, la ciudad santa interna de cada ser humano, existe y es santa, pero no se está refiriendo a la parte literaria de la Biblia, no se está refiriendo a la parte física. Ahí es donde la humanidad está confundida. Entonces dice allí que esa nueva ciudad tiene un muro enorme de protección. El muro donde todo iniciado, todo maestro tiene que ir a colocar su piedra, como la tiene el muro tibetano en los mundos internos, es el mismo. El muro interno tibetano, donde los maestros forman parte de Dios, es el mismo muro de Jerusalén. Solo son términos. Tíbet, Jerusalén, pero es lo mismo. Entonces, yo sé que para las personas que me escuchan esto es duro aceptarlo, ¿no? Y es algo que dicen, pero ¿cómo va a ser posible? El asunto es que hay que investigar, pues hay que estudiar, hay que profundizar en el esoterismo, en el ocultismo de la venerable logia blanca para poderse dar cuenta de estas cosas. Entonces, dice que tiene ¿cuántas puertas? 12, ¿va? 12 portales. 12. Y en cada portal hay un ángel, un guardián, ¿verdad? Del muro de la ciudad. Son los 12 trabajos iniciáticos que tiene que realizar el maestro en la parte interna para poder entrar a la ciudad santa. Eso está claro, pues. O sea, aquel que conoce este camino me va a entender lo que quiero explicar. Entonces dice ahí que está un guardián por cada portal del muro de la ciudad. Incluso creo que da esta medida, ¿no? No sé, adelante, hermano. Sí, un poco más adelante empieza a dar las medidas, pero también dice que en cada una de las puertas está escrito los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Bueno, ahí está la de Benjamín, está la de Judá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque esas 12 tribus que habla allí son los fundadores de la nueva humanidad. Son los que forman parte de la nueva Jerusalén celestial. O sea, son las que tienen los secretos y los misterios de la vida y de la muerte y el secreto de Dios. Cada una de esas tribus. Y cada puerta es una entrada a la ciudad. O sea que si usted ingresa al verdadero conocimiento maya, va a entrar al conocimiento. Si usted ingresa por la puerta del verdadero conocimiento azteca, va a entrar ahí. Y permítanme explicar por qué digo verdadero. Porque se ha publicado mucho conocimiento falso de los aztecas y de los mayas. O tal vez no falso, sino equivocado, ¿verdad? Por ejemplo, hablan de sacrificios. ¿Cómo una cultura tan elevada espiritualmente va a estar matando gente? Eso es absurdo. Cuando se refieren estas culturas al sacrificio humano, se está refiriendo al amor por la humanidad, al sacrificio que nosotros estamos haciendo en este momento, que sacamos nuestro corazón y se lo entregamos a la humanidad. Pero no es que va a venir alguien con un puñal a sacarme el corazón y a sacrificarme a mí, eso es absurdo. Dios no mata. Dios es dador de vida, no dador de muerte. El ego es dador de muerte. Entonces allí están confundidos. Por ignorancia. Le han hecho creer a la gente que la piedra del sacrificio derramaban la sangre de los cautivos, que eso no es cierto. Es una simbología donde se están refiriendo al gran sacrificio que debemos de hacer los humanos por el resto de hermanos. Entonces cada cultura es una puerta. Pero ¿dónde está el conocimiento?
El conocimiento sagrado solo lo guardamos aquellos que incursionamos dentro del camino espiritual. Porque el conocimiento maya fue oculto antes de que llegara el invasor. El conocimiento inca fue oculto antes de que llegara el invasor. ¿Verdad? El conocimiento de los Hopi fue oculto antes de que llegara el invasor, porque el invasor iba a saquear todo, a robarse todo lo que había, a quemar los libros porque era brujería por su ignorancia de su religión, y a la fuerza obligaron a los indígenas a meterles la religión de ellos. Pero esa no es la verdad. Esa no es la verdad. Entonces la verdad está oculta, hay que descubrirla. ¿Y dónde está? Dentro de nosotros. No vayamos a leer las piedras aquí en Copán, por ejemplo. Nosotros aquí en Honduras tenemos la base maya, Copán, donde fueron liberados muchos grandes maestros como Jack Cumón, Jack Pac, Rajorcú, Abudu Simba. Esos son dioses mayas. El mismísimo profeta Pacal, que fue avatar aquí en Honduras, de la cultura maya, donde se manejaban los mismos tres principios espirituales: muerte del ego, alquimia sexual y amor por los demás. Entonces el invasor vino y dijo que era que sacrificaban a la gente. No, mentira. Ellos vinieron a sacrificar a los indios con sus arcabuces y los mataron. Les trajeron enfermedades. Obviamente toda cultura nace, crece, se desarrolla, llega a un punto de equilibrio y ahí entra en involución. Si no hay alguien preparado que venga a darle un shock y meta a esta cultura a una octava superior, se pierde. Vaya, los mayas, hubo un maestro que dio el shock, sacó el conocimiento y se lo llevó a los Pléyades. Allá están. Aquí quedaron solo la escoria, ¿verdad? Según la investigación que hemos realizado, la cultura más espiritual, más fuerte y más grande es la maya. No menospreciamos lo que hizo el maestro Pachacutec, Manco Cápac, Hermes, ¿verdad? Se instalaron en América del Sur, ¿no? Quetzalcóatl en México, Moctezuma I. No queremos decir que esos conocimientos no sirvieron, claro que sí, eran conocimientos reales, de divinidades. Pero hasta ahora la humanidad común y corriente malinterpreta estos conocimientos. Entonces, igual, Juan nos está describiendo, pues, los 4 portales de la ciudad santa, y que cada portal está vigilada por un ángel, y que cada portal es una de las tribus, el cual tiene nombre. Está la tribu de Judá, está la de Benjamín. Bueno, ahí son 12, ¿verdad? Adelante, hermano. Qué bueno esto que estaba comentando. Siempre uno se preguntaba, bueno, si esta cultura americana, mesoamericana, la cultura inca, maya, azteca, fueron grandes culturas herederas de ese conocimiento universal, ¿qué pasó? Porque lo que tenemos, la referencia que tenemos fue de esta última parte que comenta, ¿no? De que ya quedó la escoria, o sea, después que se llevaron a otro lugar el conocimiento divino, quedó la escoria y ya se tergiversó toda esa enseñanza milenaria y es lo que nos quedó a nosotros como referencia, ¿no? De esa cultura. Muy interesante que haya aclarado esto porque uno decía, bueno, ¿y qué pasó? ¿En qué momento se perdió todo? ¿En qué momento se tergiversó, no? Y voy a decir que fueron 6 culturas las que rescata el venerable maestro Ramú, y las pasa para acá, 6 para acá y 6 para el otro lado.
El continente Atlante estaba en el Atlántico y tenía ese territorio en forma de mariposa. Puedo hacerles el dibujo cuando gusten de cómo era la Atlántida, porque yo viví allí y estuve con el maestro Ramón. Estoy hablando de lo que yo investigaba, ¿no? Y resulta que, por ejemplo, los Hopi, una gran cultura, y que tienen profecías también en los Estados Unidos, los Anasazi. Diremos que los aztecas, los incas, los mayas y los toltecas. Ahí tenemos las 6 tribus de acá de América. Pero ¿qué pasó con los toltecas? Bueno, los Hopi se quedaron viviendo en un desierto en los Estados Unidos y al final se degeneran. Lo mismo los Anasazi. Claro, quedaron apéndices como los piel roja, no me acuerdo otros nombres, pero ya eran descendientes de los Anasazi, pero degenerados. Quedan poblando ahí y perdieron todos sus atributos. ¿Por qué? Porque la gente empezó con la fornicación. Entonces, estas culturas, como toda cultura, nace, crece, se mantiene y luego cae en decadencia. Si no hay alguien que le dé el shock, no va a mantener. Luego, la misma suerte con los Hopi. Los toltecas logran heredarle a los mixtecas, y es que cuando empiezan a construir pirámides con conocimientos y con ayuda de extraterrestres en México, ¿verdad? En el Valle de México, Valle Central de México. Y luego, estos vienen, ¿verdad? Una parte de los mixtecas se convierten en los aztecas. Ya estaban los aztecas como tribu del Atlántico, pero se fusionaron los mixtecas con los toltecas ahí, al final, ¿va? Que como quien dice, vaya, yo formo parte de los toltecas y Yasser de los mixtecas, pero caen en degeneración la mía y la de él, y entonces los que logramos no contaminarnos con el mal de nuestra cultura, entonces nos metimos a otra. Pero ya estaban los aztecas. Pero igual, suerte corrieron los aztecas. Al final se precipitan. Porque el último fue Moctezuma II, pero no logra estabilizar a la gran cantidad, porque eran millones de aztecas, ¿verdad? Y no logran controlarlo. Se le fue encima la logia negra y empezó la gente con la fornicación y con problemas. Entonces se ganan el karma de la invasión española, que los extermina. Cosa diferente con los mayas. Cuando los grandes maestros, por eso he dicho yo que Honduras es el país que más maestros de la venerable logia ha producido, porque logran detectar a futuro, 1000 años antes de la invasión española, que su pueblo se está degenerando. Entonces los grandes maestros que tenían contacto con los extraterrestres viajan a los Pléyades y se llevan todo el conocimiento, solo dejan las ciudades en ruinas. Por eso los científicos nos explican por qué desaparecen, porque no miran ahí una prueba física que les diga, bueno, estos se mataron en guerras, el fracaso de estos. No, con los mayas no pueden. Sí tienen la historia de las otras culturas, por ejemplo la azteca, ¿verdad? Porque eso hay documentación, pero no la maya. Cuando ellos llegan a las ciudades mayas, ya están abandonadas. Sí había gente maya, que ahí están los descendientes todavía en Honduras, los chortí, los lencas y los guatemaltecos, ¿no? Que tienen mucha descendencia maya. En la misma zona donde estaban los mayas, que es todo Yucatán, así para abajo, frontera con Honduras, y el norte de Guatemala y el sur de México. Ahí estaba la cultura maya.
Te quedan los degenerados, pues los que quedaron viciados. Pero los originales, que estaban con conciencia despierta, se fueron a los playas. No así con los incas, que quedan después. Porque la cultura azteca y la inca son después de los mayas. ¿Verdad? No es que sean después, sino que estaban, pero no habían desarrollado científicamente, educativamente, con conocimientos de astronomía, astrología. Ellos están en la cúspide prácticamente antes de llegar a los españoles, pero ya los mayas se habían ido con tiempo. Por eso para mí, la cultura más poderosa que ha tenido América son los mayas. Entonces los incas, igual, adoradores del sol, son grandes maestros reencarnados. Pachacutec, Manco Cápac, el último fue Atahualpa. Pero Atahualpa no puede mantener este conocimiento como debe ser, no le dio el shock. Y entonces viene la involución y la gente empieza a degenerarse y se ganan el karma de la invasión española y los exterminan también. Esa es la realidad. Y sí, hay otros apéndices en América del Sur, por ejemplo, en Bolivia, ¿verdad? En la parte entre Argentina, Perú y Bolivia, por donde anduvimos hace poco. Allí, pues, hay otras pequeñas culturas, Tiahuanaco y otras ciudades importantes, que sí tuvieron el conocimiento gracias a la presencia de este gran maestro, Hermes Trismegisto, que le llaman, no sé, ahí le pusieron un nombre, un maestro de Tiahuanaco, que es una deidad. Claro, porque es un maestro de la venerable logia blanca y tuvo cuerpo físico en esas culturas. Viracocha, correcto. Pero igual, ¿va? No puede Atahualpa con el ego de la gente. Y entonces él mismo es víctima del karma de su pueblo y lo sacrifican también. Ahí terminó la cultura ahí. Entonces, estas historias se repiten por la parte europea, por ejemplo, con los egipcios, con los persas, con los sumerios, porque de los primeros que llegaron a la meseta central de Asia fueron los sumerios, que llevaban toda la cultura atlante, incluso llevaron maquinaria. Logran los atlantes en la actual selva amazónica guardar maquinaria atómica, nuclear, que allí está 25 metros bajo tierra, en las selvas amazónicas, antes de que el continente se hundiera. En el afán ellos de escapar del desastre y de poner a salvo su maquinaria, ahí queda aterrada, en la selva amazónica. Entonces, hay mucho que explicar de esto. Y podemos escribir libros completos. Pero igual, ¿verdad? Hemos escrito libros y la gente los mira con desdén, es una locura. No hay evidencia, no hay esto, no hay lo otro. Pero bueno, nosotros solo nos limitamos a contarles la historia que almacenamos en nuestro conocimiento de otras épocas, de otras culturas. Y lo mismo pasó en Europa, pues. Toda aquella gente, por ejemplo, los dioses griegos, ¿no? Los aquellos de los Países Bajos que tenían un dios que le decían Thor, los cátaros y otras culturas grandes como los caballeros templarios, ¿no? En la parte europea. Y si nos vamos a la actual Jerusalén, al actual Oriente Medio, donde incursiona grandes conocedores de la divinidad como Aarón, Josué, Moisés, incluso el mismo Cristo.
El mismo Jesús llega a esa zona conflictiva a aclararle a la gente, están equivocados, señores. Esta no es la ciudad santa. Venimos a decirles cuál es el verdadero camino. Que no se quejen. Que no se quejen los del Medio Oriente que recibieron el conocimiento. Que no se quejen. Sí lo recibieron. Y de grandes guías espirituales. De alto tamaño, de alto nivel espiritual. Esa es la verdad. No digamos la cultura egipcia, pues. Los faraones como también llegan a un límite que no pueden mantenerse y se precipitan a los mundos de infierno. Entonces ya los últimos faraones ya no servían, pues eran gente que eran comunes y corrientes, ya no eran dioses. Los verdaderos dioses del imperio egipcio fueron Kefren, Keos, Anubis. Esos fueron los verdaderos jerarcas, ¿no? Que les heredan ese conocimiento y que al final pues también fracasan, ¿no? Porque estas culturas fueron víctimas de los ataques de la logia negra. Por eso aquí nosotros en la escuela le advertimos al estudiante, ojo, la logia negra no te va a dejar descansar, hermano. Siempre ha sido así, porque son gajes del oficio, porque siempre el mal es la sombra del bien. Todo en la creación es una dualidad. Si existe el bien, tiene que existir el mal. Y si existe el mal, tiene que existir el bien. Eso es una norma, una regla. Eso no va a cambiar, es una ley. Porque eso es parte de Dios. ¿Cómo va a buscar usted Dios si no tiene el mal? Por eso vino el pecado original. Porque en la primera humanidad de la tierra, que era semietérica, semifísica, solo se materializaba la palabra de Dios. Y había castidad y no había ego. Entonces vinieron los reptilianos, los draconianos, convertidos en serpientes, y les dicen, bueno, pero ustedes están acostumbrados a solo hacer el bien. ¿Qué les impide a ustedes conocer el mal? Dios Padre les dice a ustedes, ¿va? Que tienen que viven en el bien, pero no les habla del mal. Prueben, hermanos. Esa es la serpiente tentadora del Edén. Y esa fue la cabosa. Porque era una propuesta muy tentadora, pues. Bueno, si tiene razón este. Estamos acostumbrados a practicar alquimia sexual porque no derramamos. Probemos el orgasmo, a ver qué es eso. Y allí son expulsados del Edén, de ese paraíso, donde los ríos, igual que la Nueva Jerusalén, corrían ríos de leche y miel. Entonces conoce el pecado el humano, se echa karma encima, lo expulsan a uno de esa Jerusalén celestial y aquí nos tienen ahora, padeciendo guerras, enfermedades y un montón de cosas, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, nadie les habla así. Solo este loco les habla así, pues. Pero esa es la verdad, eso fue lo que sucedió. Entonces, tanto los que estaban para el lado de Europa, Asia y África, cayeron en involución como los de acá también. Los únicos que no se comieron la manzana, los únicos que no cayeron en la trampa de la logia negra fueron los mayas. Porque levantan 8 maestros, se los llevan liberados. Y aquí lo que quedaron fueron mayas, pero escoria, pues, la basura que ya no servía. Esa fue la historia de los mayas, pero cuando llegaron los españoles ya no estaban. Lo que hicieron estos pícaros fue, porque no se les puede llamar de otra forma, con permiso de los europeos, ¿no? Fue coger toda la sabiduría maya y le metieron fuego.
para imponerle al montón de indígenas ignorantes el imperio de la religión de ellos. Eso fue lo que pasó. Y ahí los tienen ahora. Los descendientes mayas son los más degenerados que hay en esa zona. Perdieron todos los atributos, todo el conocimiento. Una que se la llevan los grandes maestros mayas. Y la otra, que los españoles se la queman todos los dibujos. Porque sí quedaron textos del conocimiento maya, como para liberar a un ser humano. Porque ellos dejaron, incluso lo dejaron grabado en piedra. Y lo que quedó literalmente escrito, pues los españoles lo quemaron. Que lamentable, porque ¿qué ganan con eso? Ahora la religión de ellos es una de las más degeneradas que hay en el mundo, entonces nadie le para bola. Esa fue la factura que les pasaron. ¿Verdad? Querían perdurar una religión que no tiene asidero espiritual, que no tiene respaldo espiritual. Y ese es el problema, y no lo quieren entender. Pero bueno, como de todo hay una viña del Señor, ¿no? Ahí vamos, hermano, adelante. Es que le estoy haciendo muy largo la plática. Gracias que tenemos a este loco que nos habla así, contando con toda claridad la verdad, que nos permite abrir los ojos y abrir las entendederas y poder avanzar firmes en este camino, ¿no? Ojos a quien quiera ver, oídos a quien quiera escuchar, quien quiera entender. El mensaje está muy claro. Gracias por ese inmenso conocimiento que nos brinda. Es para estar hablando horas y horas y horas porque hay mucho conocimiento en su persona que brinda libremente a la humanidad. Gracias por esa función de loco en este tiempo final. Vamos a continuar con el Apocalipsis, capítulo 21, hablando sobre la Nueva Jerusalén, si nos permite, por favor. Claro, adelante. Estábamos hablando de las 12 puertas y continúa describiendo Juan en este libro importante de la Biblia. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Deténgase ahí. Como cada portal estaba dedicado a una de las tribus, pues está hablando que 3 tribus fueron al norte del planeta Tierra. 3 al este, Centroamérica y Sudamérica. Cuando hablamos Norteamérica, 3. Ya dijimos. Al sur se está refiriendo a la parte sur de Asia. ¿Ah? Y al este todo lo que es el Medio Oriente y Europa. 3, 3, 3, 3. 3 portales, 3 entradas, 3 conocimientos de una sola ciudad, ¿verdad? Y ahí incluye las 12 tribus de Israel. Muy bien, continuamos entonces. La muralla de la ciudad descansaba en 12 piedras de cimientos, en las que están escritos los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Ahí hay que detenerse. Primero, hoy han degenerado el término apostolados. Hoy cualquiera es apóstol en una religión y es profeta. Se miran como la mala hierba. Y tienen millones de seguidores. Y tienen millones de seguidores. Cuando él se refiere a esas 12 piedras, que son la base de la ciudad, se refiere a los 12 ancianos del conocimiento divino, que sí son apostolados, porque sirven de medio, porque ser apóstol es ser un instrumento de difusión del conocimiento divino, es ser apóstol. Entonces, como tiene las 12 bases, el conocimiento divino entra a la humanidad por esos 12 apostolados, que se está refiriendo Juan en su relato, ¿no? Y esas piedras preciosas que son el cimiento del conocimiento.
No puede haber ningún conocimiento superior, sino aquel que está basado en el conocimiento de Dios a través de los 12 ancianos, o sea, de los 12 apostolados, de las 12 piedras que son la base de la ciudad. Se refiere a la humanidad, en este caso está hablando de las humanidades. Cuando se refiere a esa ciudad de Jerusalén que está con esos 12 portales, se refiere a la humanidad a través de la historia de todo lo que ha sucedido. Adelante. El que me hablaba tenía como medida una caña de oro con la que midió la ciudad, sus puertas Ahí hay que y su muralla. detenerse. El ángel que mide. Cuando a uno le van a hacer el juicio antes de desencarnarlo, antes de que uno muera, se le aplican 3 cosas. La medida, el número y el peso. El peso está representado por la balanza de la justicia divina, donde están las buenas y malas obras. En un platillo, las malas obras las representa el demonio. Hay un demonio. Y en el otro extremo, las buenas obras las representa la pluma del espíritu. Fíjese bien, le estoy dando hasta la forma que tiene la balanza. Ese es el peso. Cuando vamos a la medida, medimos la caña, que al mismo tiempo la caña sirve de medidor. ¿Cuántas vértebras ha subido el fuego sagrado de la divinidad por la espalda del practicante? Esa es la caña. La caña es la columna vertebral por donde sube Ida y Pingalá, las 2 serpientes de fuego, por donde se conduce la energía sexual transmutada. Es alquimia sexual la caña. Y por último, ¿verdad? El número. ¿Cuántas existencias tiene el humano? ¿Cuántas veces nace y muere? ¿Y de cuántos ciclos? ¿Verdad? Los 108 cuentas que tiene el collar del Buda simbolizan las 108 existencias de un ciclo que se le asigna a cada esencia, a cada alma, a cada humano. Donde usted muere, nace, muere, nace. O sea, tiene 108 oportunidades para que usted encuentre a Dios. Y además de eso le dan 3000 ciclos de 108. O sea, ya no llega al Padre, es que definitivamente no hay más que hacer, hermano. Tiene que irse a desintegrar a los infiernos, quiera o no quiera, porque oportunidad suficiente tengo. Así que no se quejen ahorita aquellos que dicen, ajá, ¿y por qué hasta ahorita viene este hablando de que yo debo salvarme? Porque ya se le ha dicho 108 veces, en distintas épocas, con distintos maestros. O sea, el problema no es de Dios, el problema somos nosotros. Ahí está el problema. Entonces, a eso se refiere allí, ¿verdad? Cuando está hablando de esto el ángel. Pero vamos a continuar, hermano, sigan leyendo ahí. La ciudad es cuadrada, su ancho es igual a su largo. La midió con su caña, 12.000 estadios. Hay que detenerse ahí. Literalmente allí, entendiendo del estadio, es una medida. Y tiene 12.000. Es el arcano 12. Son los 12 apostolados. Son los 12 ancianos que están frente al trono de Dios, alabándolo incesantemente día y noche, las 24 horas de forma eterna. Además de referirse al arcano 12 de la Kabbalah hebrea. Y además, sumamos 2 más 1, 3. La triada perfecta, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Se mide en base a ese principio divinal. Se mide en base a las 3 leyes de la creación.
Y el 3, cabalísticamente nos dice que crea. ¿Y quién es el que crea? Bueno, aquellos que practican la novena esfera del arcano, prácticamente la alquimia sexual, entonces van a crear la Jerusalén celestial dentro de él. Continúe, hermano. Y esta referencia que es cuadrada, la ciudad es cuadrada, su ancho es igual a su largo. Bueno, ahí tenemos los 4 cuerpos de pecado. De hecho, la Jerusalén en sí misma es la creación del hombre. Tenemos cuerpo físico, una pared. Cuerpo vital, otra pared. Cuerpo astral, la otra pared. Y cuerpo mental, la otra pared. ¿Por qué el cuadrado? Porque si nos vamos al cuerpo mental, ahí vamos allá a la raíz, ahí está el ego. Si nos vamos al cuerpo físico, pues es este que tenemos, ¿va? Para la manifestación del Padre y para hacer la obra del Padre. Si nos vamos al fondo vital orgánico, es el cuerpo que vitaliza al físico. De hecho, las enfermedades primero entran al cuerpo vital y después repercuten en el físico. Y luego el astral, que es el cuerpo que nos sirve para adquirir conocimiento. ¿Y de dónde usted saca el conocimiento? Me pregunta. Pues del cuerpo astral, una de las paredes de la Nueva Jerusalén. Por eso ahí tenemos ese recuadro. Son básicos estos niveles, son básicas estas medidas, porque todo ser humano lo tiene. Adelante, hermano. Lo importante es encontrar este conocimiento para poderlo desarrollar, ¿no? Todo esto que tenemos, todo. La oportunidad está para todos mientras tengamos vida. Está muy claro. Gracias, hermano. Su ancho, su largo y su alto son iguales. Vamos allí, vamos allí. Ya expliqué el ancho de una pared es tal plano, el otro tal cuerpo, el otro tal cuerpo, pero habla de la altura. Si nos vamos a la Jerusalén que hay en Israel y la medimos, no tiene. Solo tiene las 4 paredes, que ahora ya ni existen. Solo ha quedado una parte del muro que le llaman el muro de los lamentos, donde los judíos van a lamentar. Van a lamentar. Por mi culpa, por mi gran culpa, por mi culpa, por mi ver culpa. Entonces, habla de que la altura tiene la misma medida que el ancho y el largo. O sea, es un cubo perfecto. ¿Y qué es esa quinta medida? Pues es la quinta dimensión de los mundos superiores, ¿no? Donde están los 4 niveles. El limbo, el astral inferior, el astral superior y el mental. Planos dentro de ese mundo de la quinta dimensión es la quinta medida. Adelante. Después midió la altura de la muralla, 144 codos. Deténgase. 144 codos. En la Kabbalah hebrea, si sumamos 4 más 4, 8 más 1, 9. ¿Y qué es el arcano 9 en la Kabbalah hebrea? Es la alquimia sexual. Adelante. Usaba una medida ordinaria que en realidad era más bien una medida de ángel. Claro, el que practica la alquimia sexual se convierte en ángel. Ángel, ¿verdad? Entonces, la gente no entiende eso, ¿verdad? La base de un ángel es la alquimia sexual. Nadie puede ser ángel si no practica alquimia sexual, porque es una medida ordinaria, los 144 codos, ¿no? Así, ahí está bien claro. Pero vamos a continuar descifrándoles de este gran misterio. Las murallas son de jaspe y la ciudad de oro fino como el cristal. Claro, cuando empezamos a despertar el fuego sagrado, lo que va subiendo por la médula espinal es un hilo de color oro. Esa es la base de la ciudad de Jerusalén.
Aquel que practica la alquimia sexual va a transmutar energía pura, convertida en oro. Y su cuerpo físico se convierte en un templo. Y toda la estructura que forma parte anatómicamente hablando del Ida y el Pingala, el Kundalini, más los testículos, los dos testigos. Los dos testigos son los dos testículos del varón y los dos ovarios de la mujer. Son los dos testigos, no los testigos de Jehová. Estoy hablando de los verdaderos testigos de un ángel. Jehová es un ángel. Entonces, como no les explicaron a los que crearon la religión o la secta, por eso desconocen esto que estoy hablando yo. Eso es puro jaspe. Brilla. Es maravilloso, fantástico, luminoso. Eso es pura perfección divina. Adelante. Las bases de las murallas están adornadas con toda clase de piedras preciosas. La primera base es de jaspe, la segunda de zafiro, la tercera de calcedonia, la cuarta de esmeralda, la quinta de sardónica, la sexta de sardío, la séptima de crisólito, la octava de berilio, la novena de topacio, la décima de crisópraso, la undécima de jacinto, la duodécima de amatista. Las 12 puertas son 12 perlas, cada puerta formada por una sola perla. La avenida de la ciudad es de oro refinado, transparente como el cristal. Bueno, está hablando de toda la estructura divinal, de toda la estructura individual, anatómica interna de cada iniciado. Y todo se procesa en base a 12. Recordemos que el 1 más 2 llega a 3, pero el arcano 12 en sí nos está hablando de la espiritualidad, de la magnitud, de la estructura espiritual. Y detalla el material de que está hecho cada una de ellas. Bases, donde descansa la ciudad de Jerusalén. Entonces, en síntesis, diremos nosotros que la Jerusalén celestial es el hombre despierto, aquí y ahora, con toda esa anatomía oculta desarrollada, con los 7 cuerpos solares, 7 cuerpos de fuego, 7 cuerpos de luz, ¿verdad? Y además de eso, con la primera triada, con la segunda triada y ese rectángulo cuadrado que viene a ser en sí el hombre. Entonces, ese es el árbol de la vida, es la estructura interna del ser humano, pero hablando espiritualmente desarrollada, o sea, despierta, ¿verdad? Tiene que tener esa belleza, esa perfección, esa pureza, porque allí incursiona el hermano Juan, incursiona en lo más profundo de la estructura divinal y la mira. Y hay un ángel que lo acompaña y le está explicando cada cosa. Y por eso él la describe. Y por eso el mismo Juan dice, el que tenga entendimiento que entienda. Pero aquí hay sabiduría. Entonces, me parece a mí que la descripción de Juan es algo fuera de lo común. Es una sabiduría escrita para esoteristas verdaderos, para investigadores verdaderos, para grandes maestros. Porque el humano común y corriente no lo va a entender. Adelante. Continuamos la lectura, hermano. No vi templo alguno en la ciudad, porque el Señor Dios, el dueño del universo, es su templo, lo mismo que el Cordero. No necesitan ni de luz del sol ni de la luna, porque la gloria de Dios la ilumina y su lámpara es el Cordero.
Oiga bien. El Cordero de Dios es Cristo. Un nivel espiritual que hay que adquirirlo con el trabajo que realizamos en la práctica de la alquimia sexual. El Cristo. Entonces, toda esa estructura que está hablando, eso es Dios. Dice allí que tiene 12 niveles de base, ¿verdad? Y describe de qué material está hecho cada base, ¿no? Son las 12 dimensiones de la naturaleza. O sea que la Nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial, mejor vamos a decir Jerusalén celestial para que se entienda, es interna, no es física. Hay que entenderlo. Es interna, es la estructura de la creación de Dios la que está describiendo Juan. No es esa Jerusalén de allá de Israel. No es esa. Aclaramos que es interna. Es donde está todo el conocimiento de Dios, porque dice que no ocupan ni la luz de la luna ni la luz del sol, porque tiene su propia luz, o sea, el real ser, el Padre Celestial. En conclusión. Adelante. Gracias, hermano. Continúa la lectura. Las naciones caminarán hacia su luz y los reyes de la tierra vendrán a traerle sus riquezas. Sus puertas permanecerán abiertas todo el día, ya que allí no hay noche, y vendrán a presentarle todo lo precioso y todo lo grande las naciones. En ella no entrarán nada manchado, no entrarán los que cometen maldad y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Claro, cada uno de nosotros tiene su propio nombre interno y está escrito en el libro del Cristo. El Cordero es el Cristo, el Hijo de Dios. Por eso al final del trabajo en la iniciación interna, quien mata el ego, el más monstruoso, el recuerdo mismo y la sombra misma del ego es el Cristo. Nuestra Virgen Santísima, nuestra Madre Divina, llega hasta la segunda montaña a la altura de la media montaña. Ahí llega el trabajo de la Madre Divina, porque ahí sigue el Cristo. Porque al final, las dos fuerzas sobresalientes es el Cristo, que es el Cordero de Dios, y el Padre Celestial, que es Dios. Entonces, así ha sido, así será y así va a ser siempre. Así es. Lo otro es que habla allí, ¿verdad? Con claridad de cómo el que es perverso y malvado no puede ver el rostro de Dios. No cabe ahí en esa ciudad, ¿verdad? Porque el que practica el mal, el futuro de él es el lago de azufre y fuego. No, no el Edén, no la gloria, no el cielo, como quieran llamarle. Ahí está hablando de un verdadero maestro de la logia blanca, desarrollado, o sea, despierto, que ha realizado la obra del Padre y ha cristalizado todas esas niveles de conciencia en su propio ser. Adelante. Aquí termina el capítulo número 21, hermano Teo. Ha sido una extraordinaria clase, una sabiduría inmensa, una enseñanza extraordinaria para los seguidores, los estudiantes de la escuela y el público en general que, como usted bien dicho, no puede entender literalmente lo que acá se expresa, ¿no? Agradecemos mucho su tiempo, sus palabras, su enseñanza y no hay más que decir que gracias por su labor. Muy bien, saludos para todos, paz y bien, fuerte abrazo para usted, para su familia, para los grupos. Decirles que el conocimiento de la espiritualidad, como se los han pintado, no es. La salvación es otra forma de practicar. Que aquí en nuestra escuela, en nuestra organización, tenemos el conocimiento, la suficiente capacidad para poderlo orientar, guiarlos y llevarlos a la luz. Esa es nuestra misión. Gracias, hermano, a usted por la oportunidad de paz
y bien.